Bien, entonces, lo que vamos a trabajar hoy es un poco lo que quedó ahí medio pendiente desde ayer, que era cómo representar los campos de manera más general. A ver, ¿a qué voy con esto? ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo que apareció un nuevo tipo de relación funcional, que eran los campos escalares o funciones de n variables, que nosotros íbamos a trabajar con dos variables? Dijimos que eso iba a, o sea, que íbamos a llamar dos variables, pero en realidad lo correcto sería decir dos variables independientes, ¿no? Que genéricamente le poníamos x e y. Y que esto daba, cuando nosotros le asignábamos valores a esas variables independientes, aplicábamos la función, obteníamos una tercera variable, la variable dependiente, que genéricamente le llamamos z, que era un número real. ¿Bien? Entonces, podríamos decir que este tipo de funciones, f, van de R2 a R, ¿no? Transforman un par ordenado en un único número real. Podría ser R3 a R, R4, Rn, ¿no? O sea, un, eh, un par, una tría ordenada, cuatro números ordenados, etcétera, lo transforma en uno solo. Esa es la característica que tienen los campos. Y a partir de acá nosotros dijimos, bueno, en realidad esto es una generalidad, es como lo más amplio que puede suceder en este caso, pero en definitiva las funciones van a ir de A a B, es decir, van a ir de un conjunto de partida a un conjunto de llegada. El conjunto de llegada mucho no nos interesa mucho, vamos a decir que es el codominio, que son los reales, ya está. Pero sí el conjunto de partida, nosotros en realidad más que A, lo llamamos D, ¿no? Va a ser el dominio de ese campo, que si lo teníamos que representar, ¿dónde lo íbamos a representar? En R2. Bien, va a ser un subconjunto de R2. Bien, va a ser un conjunto, un subconjunto de puntos en el plano. Con eso estuvimos trabajando ayer. También vimos que existía otro conjunto asociado, que es el conjunto imagen. El conjunto imagen era el conjunto de todos los números a los que llegaba la función, que eso donde lo íbamos a tener que representar, a ese conjunto imagen. En R, ¿bien? O sea, en una recta real. No en R2, porque es un conjunto de números reales, ¿bien? No de pares ordenados de números reales. Entonces, ayer lo que estuvimos trabajando es con esos dos conjuntos por separados, el dominio, la imagen, viendo cómo se podían obtener a partir de, por ejemplo, leyes de campos escalares. Ahora lo que vamos a empezar a meternos, que fue donde terminamos ayer, es, bueno, pero a mí eso no me da información sobre el campo. Obviamente son conjuntos asociados al campo, pero no me termina dando ideas de cómo se comporta o cómo es ese campo. Entonces, si eso lo queremos hacer desde una perspectiva gráfica, teníamos dos opciones, que son las que tienen ahí. Una es usar software matemático y encontrar una representación gráfica asociada a cada campo, que era, por ejemplo, eso azul que tenemos ahí. Que ayer dijimos que eso, ¿cómo se llamaba ese tipo de elemento matemático? Superficie, ¿bien? Que no era ni una curva, porque no tenía longitud, ¿no? Ni era un cuerpo, porque tampoco tenía volumen, ¿bien? Era una superficie. ¿Qué se le podía medir a esa superficie? ¿Qué magnitud? El área, ¿bien? Solamente. Entonces, lo podemos pensar como un papel infinitesimalmente finito que está dispuesto en el espacio. ¿De acuerdo? ¿Por qué necesitábamos que sea una superficie? Para que cumpla la definición de función. Para que a cada uno de los puntos del dominio que lo íbamos a ubicar en el eje, en el plano XY, le corresponda un único valor de z. Entonces, si le corresponde un único valor de z, yo tengo un solo punto. ¿Bien? Eso no puede tener un ancho. ¿Sí? No puede tener un espesor. Tiene el espesor de un único punto. Si tuviera un cierto espesor, para este punto del dominio habría varias imágenes y eso no cumple la definición de función. ¿De acuerdo? Y también dijimos que íbamos a ver otra representación, que era una representación bidimensional, no tridimensional, que eran los mapas de contorno. Pero vamos a empezar a trabajar con la de la izquierda, por ahora.
Entonces, esto, hay una analogía directa entre esto y lo que ustedes vieron en Matemática 1. O sea, si yo tenía, voy a volver a trabajar con el ejemplo de ayer, tengo la función raíz de x, ustedes en Matemática 1 creo que vieron 4 conjuntos asociados a esa función. Uno es el dominio, ¿ven? Que dijimos ayer que era los reales positivos y el cero. ¿Qué otros conjuntos asociados vieron? Imagen, ¿que cuál es? Reales positivos y el cero. Bien, para no spoilearme, el codominio, ¿qué cuál era? Si no nos pedían que sea subyectiva, reales. Y otro es el gráfico, ¿bien? O la gráfica. ¿Sí? La gráfica también era un conjunto asociado. Solamente que, en general, como las gráficas nos resultan un poco más simpáticas que estos, les terminamos dando como otra entidad, pero también es un conjunto asociado a una función. ¿Cómo definía la gráfica de una función? En matemática 1. Vamos a definirla como ayer. Acá se acuerdan que iba qué tipo de elementos la conforman. ¿Qué tipo de elementos conforman la gráfica de una función? ¿Cómo? X e Y, bien. Entonces son puntos de X y Y que pertenecen a, sí, pertenecen a la gráfica, pero van a estar incluidos en R2, ¿no? ¿Y qué condición tienen que cumplir esos puntos para pertenecer a la gráfica de F? O sea, a lo que voy es, hasta acá tengo todos los puntos de R2. Tengo pintado todo R2. Yo no quiero eso. Yo quiero agarrar solo los puntos de la gráfica. ¿Cómo hago? No. Ah, bueno, acá. Sí, está bien, pero para una función cualquiera. Sí. ¿Eh? Que X sea igual a la imagen de X. Ah, que Y sea igual a la imagen de X cuando aplico la función. Ah, y X tiene que pertenecer al dominio. ¿De acuerdo? Si no, estaría tomando, podría tomar una partecita de la gráfica y también valdría. ¿Bien? Entonces, esa sería como la definición del conjunto gráfica para una función. Ahora, esto le voy a poner un nombre porque la vamos a empezar a comparar todo el tiempo y se va a volver tedioso. Cuando yo hable de este tipo de funciones que van de R en R, le voy a llamar función escalar. ¿De acuerdo? Se los presento ahora para ya ponernos de acuerdo. Mientras que cuando hable de los campos, va a ser un campo escalar. Entonces, cuando diga función, me refiero a esto. Cuando diga campo, me refiero a una función de más de una variable independiente. Bien, hasta acá estamos. Ahora, ¿qué pasaría si yo esto, en vez de analizarlo para una función escalar, lo analizo para un campo escalar? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a ir borrando de a poco. Por ejemplo, tengo ahí un campo escalar. ¿De acuerdo? Ya no es una función, ahora es un campo. Entonces, ayer vimos que podía existir un dominio de ese campo, que en ese caso, ¿cuál sería? No, R2. Bien, si yo digo reales me refiero a un solo número real, ¿ok? Como acá el dominio son pares ordenados, necesito todas las posibilidades de combinar dos números reales. Entonces es R2. Imagen. A ver, primero, ¿en qué conjunto estar incluida la imagen? ¿En R o en R2? En R, ¿no? Porque básicamente el campo me daba como resultado un número, no dos.
Pero entonces me tengo que poner a pensar, de todos los números reales, ¿cuáles puedo obtener aplicando esa función? Todos. ¿Bien? De hecho, si ahí le pongo 0, X puede tomar cualquier número y ahí obtengo todos. ¿Bien? Entonces la imagen es R. ¿El codominio? Bien, ¿se acuerdan que era el conjunto más grande donde yo tenía que incluir la imagen? O sea, R. Y ahora pensemos la gráfica. Entonces, ¿qué va a cambiar en esta definición? En la gráfica de G, eso que está dibujado ahí, ¿van a seguir perteneciendo puntos de R2? No. ¿Quiénes van a aparecer ahora? Puntos de R3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí voy a tener que graficar el dominio y al mismo tiempo la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya no van a ser X, Y pertenecientes a R2. ¿Qué escribo? X, Y, Z pertenecientes a R3. ¿Y esa condición que está escrita ahí es la que va? No. A ver. ¿Cómo reemplazo esta? Y igual a f en x. Bien. Z igual a g en xy, ¿no? Es decir, esto es una g, no es un 9. Z es igual a la imagen de la función del campo aplicados en los xy. ¿Y qué más? Bien. Y no es x perteneciente al dominio. O mejor dicho, no es solo x perteneciente al dominio, sino xy pertenecientes al dominio. ¿De acuerdo? Todos los conjuntos asociados son parecidos. Bien, no es que aparece un nuevo conjunto, tengo que pensarlo de otra manera. Lo que tengo que hacer es generalizar. En vez de trabajar con un punto, trabajo con dos, etc. Entonces ahí aparece lo que acabamos de construir, es la definición de gráfica de una función de dos variables, de un campo escalar. Bien. Ahí lo tienen escrito en palabras y en símbolos, pero a lo que voy es que la esencia de esa definición es lo que acabamos de hacer. ¿Bien? Dice, sea f una función de dos variables con dominio D, llamamos conjunto gráfica de f o simplemente gráfica de f al conjunto de todos los puntos P con coordenadas x y z, tal que x y pertenezcan al dominio y z sea la imagen de esos x y cuando aplico el campo. Simbólicamente, gráfica de f es el conjunto de los x y z pertenecientes a R3, tal que x y pertenezca al dominio y que z es igual a fxy. Bien, lo que acabamos de escribir acá. Bien, entonces lo que dijimos es que las gráficas de los campos van a ser en definitiva superficies, ¿no? Por eso está esto que está ahí, que es un riñón retorciéndose. Fíjense que le intentaron poner un poco de onda en la imagen, que claramente no hice yo, y que tiene como partes más oscuras, partes más claras. Eso quiere darles la idea de que es tridimensional. ¿De acuerdo? O sea, como que esto no es un riñón flotante bidimensional acá, sino que tiene como 3 dimensiones para analizar. Y fíjense que ayer nosotros habíamos estado el dominio como una región en el plano y la imagen como un conjunto real. ¿Bien? Cuando yo grafico a un campo, ¿bien? Puedo ver ese dominio y esa imagen en la gráfica. ¿Cómo hago? ¿Dónde veo, si tengo esta superficie, el dominio? Bien, lo proyecto hacia el plano XY. Es como si lo miro de arriba, bien, y me fijo en el plano XY cuáles son los puntos que tienen imagen. ¿De acuerdo? Proyección significa, en términos cotidianos, aplastar. Agarro esa superficie, la aplasto, bien, o sea, la aplasto cuidadosamente, que cada punto caiga verticalmente hacia abajo, ¿no? La aplasto sobre el plano XY y me fijo qué puntos tienen imagen y cuáles no. ¿De acuerdo? Eso es lo que es como la sombra.
Mientras que la imagen hago lo mismo, hago la proyección sobre el eje Z. O sea, agarro toda esa superficie y la aplasto sobre el eje Z y me fijo qué valores de Z obtuvo. ¿De acuerdo? Ahora, quiero hacer una salvedad acá importante. Esto no es el dominio de esto. Yo de acá lo puedo ver la forma, me sirve para dibujarlo. Pero este conjunto que está ahí marcado, no es el dominio de este campo. ¿Por qué? A ver si alguien se da cuenta. No es tan sencillo igual. ¿Por qué eso lo que está ahí no es el dominio del campo? Y les digo, les doy una pista. Supónganse que yo tengo una función así. Esto es algo que quizás les genera algún tipo de conflicto. Esa es una función. ¿Bien? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Qué hago? Voy desde acá hasta acá, ¿no? Entonces digo, este es el dominio. Bueno, eso está mal. Ese no es el dominio de esa función. Ajá, ustedes dicen, pero lo dices así toda la vida. Bueno, tampoco está tan mal, ¿no? De ahí pueden leer el dominio, pero ese no es el dominio. Y intentemos ver por qué. Supónganse que acá yo tengo el 1, 6. Ustedes ponen el dominio de f es el 1, 6. Esto está bien, esto está mal. ¿Por qué? Lo mismo allá, ¿eh? Pasa exactamente igual. El de la derecha, este es el dominio. Este no. Ajá. ¿Y? Sí. ¿Y en qué debería estar? Pero el dominio es un conjunto. Va por ahí, ¿eh? A ver, el dominio es un conjunto ¿de qué? En este caso. De números reales. Bien, entonces, ¿cuántas coordenadas necesito para marcar un elemento del dominio? Un número. ¿Bien? Por eso esto está bien. O sea, el dominio es el conjunto de números que va entre el 1 al 6, inclusive los dos. Reales, todos. Ahora, si yo marco esto, estoy marcando estos puntos. Supónganse que yo agarro este punto de acá, que está incluido en lo que yo marqué. ¿Cuál es la coordenada de ese punto? Algo, 0. ¿Cuántos números usé? 2. ¿Bien? Entonces estoy marcando un dominio que tiene que ser un conjunto de números. Estoy marcando dentro de ese dominio puntos que tienen dos coordenadas, no una. ¿Se ve? O sea, yo cuando estoy buscando un dominio tiene que ser un conjunto de números con una coordenada. Y acá estoy incluyendo puntos que tienen dos coordenadas. Estoy trabajando mal ahí. Ahora, lo que nosotros hacemos mentalmente es una simplificación. Decimos, bueno, a ver, lo marco acá, sé que tienen dos coordenadas, pero como la segunda es 0, no pienso en ella. ¿De acuerdo? La elimino. Digo, bueno, el dominio es de dónde a dónde van las X de todos estos puntos. Y la Y es 0 siempre, me la olvido. ¿De acuerdo? Pero marcarlo acá no está bien. Es una forma, es una estrategia para llegar al dominio. Eso no digo que no. Pero no es la forma correcta de hacerlo. Lo mismo ahí. Fíjense, de hecho, hay marcado un puntito. Ese punto que está ahí no podría formar parte del dominio de ese campo porque tiene tres coordenadas, X y 0. ¿De acuerdo? Y el dominio nosotros dijimos, de hecho, ayer cuando lo escribíamos, ¿qué poníamos acá? Son los X y pertenecientes a R2 que cumplen tal cosa. O sea, este punto nunca podría pertenecer al dominio de este campo. Tiene tres coordenadas, no dos. Ahora, si yo elimino la Z0 y esto lo paso a un plano bidimensional, o sea, este XY0 pasa a un XY, le cercené la última coordenada, ahí sí. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Ustedes van a poder usar las gráficas para ver los dominios.
¿sí? Para verlos, para ver la forma que tiene, para verificar lo que hicieron. Pero no es eso directamente el dominio. Después eso lo tienen que graficar en un sistema bidimensional. Lo mismo que en la imagen. Van a poder verla acá, pero si la tienen que representar, la tienen que pasar a un sistema unidimensional. ¿Ok? Bien. Chakra, bien, listo. No quiero decir eso. Bueno, hoy vamos a tener otro enfoque en la clase, que es mostrar algunos ejemplos, pero de la forma más visual posible. Como yo no me voy a poner a graficar superficies porque va a ser un horror, una tortura para sus ojos, vamos a trabajar con GeoGebra. Entonces, vamos a ver algunas gráficas. Cuando ustedes empezaron a analizar gráficas de funciones escalares en Matemática 1, por supuesto que ustedes no conocen la gráfica de toda función en el mundo. Bien, si yo les digo, a ver, x cuadrado más x más 3. Bien, ¿qué forma tiene la gráfica de esa función? La función tiene ley, x cuadrado más x más 3. ¿Qué forma tiene la gráfica de esa función? ¿Eh? ¿Una? ¿Tiene forma de cuadrática o tiene forma de parábola? No es lo mismo. Parábola, bien. Cuadrática es un adjetivo de función. O sea, la función es cuadrática. Pero la gráfica se llama parábola. ¿De acuerdo? Entonces, la gráfica es una parábola. ¿Y cómo se dieron cuenta que la gráfica iba a ser una parábola? Bien, lo que ustedes conocen ahí es la estructura algebraica, ¿no? Ustedes dicen, es a por x cuadrado más b por x más c. Entonces, como tiene esa estructura, todas las que tienen esa estructura, si a no es 0, obviamente, si tiene esa estructura, yo sé que cuando lo grafique va a aparecer una parábola. La parábola haciendo cosas, ¿no? Para arriba, para abajo, ancha, finita, lo que sea. Pero va a aparecer una parábola. Si yo les digo 1 sobre x más 1, ¿qué voy a obtener? ¿Cómo se llama esa gráfica? No, esa es la función. La función es homográfica. ¿Y la gráfica? Hipérbola. ¿De acuerdo? Que tenía dos ramas. Entonces, para algunas estructuras algebraicas, ustedes conocen gráfica. Ahora, si yo le digo, la tangente de x elevado a la raíz de 2. ¿Bien? ¿Qué forma tiene? Ni idea. ¿Bien? O sea, ¿por qué? Porque no sabemos, o sea, no tenemos esta relación entre esa estructura algebraica con qué tipo de gráfica hay. ¿Puedo obtenerla? Sí, voy a GeoGebra, escribo y me va a aparecer una curva que claramente va a ser horrible, pero va a estar, ¿no? Entonces, para algunas estructuras algebraicas ustedes conocen la forma, para otras no. Y acá va a pasar más o menos lo mismo. Vamos a ver algunas gráficas de algunos campos y después hay otras que no la van a conocer. Eso no quiere decir que no puedan trabajar con ellas, la pueden graficar y listo. Pero de algunas sí está bueno que las conozcan. Que cuando ya vean ese campo digan, esto tiene esta gráfica. La primera ya la vieron, de hecho, que son los planos. ¿Sí? Vuelvo a geometría analítica de planos de matemática 1. ¿Cuál era la ecuación general de un plano? Sus caras. A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Bien, esta era la ecuación general de un plano. Ahora, eso así como está escrito, ¿es un campo escalar? Yo diría ni. ¿Se puede llevar un campo escalar? ¿Qué tendría que hacer para llevarlo a un campo escalar? ¿Cuántas variables tengo ahí? 3. Eso me sirve, ¿no? Yo necesito que haya 3. Pero, ¿qué diferencia hay entre eso que está escrito ahí, f de xy igual a z, con esto? Bien, perfecto. Tengo que diferenciar de estas tres variables una dependiente de las otras dos.
Esa es la diferencia entre pensarlo como campo y pensarlo como ecuación general. Acá ninguna depende de las otras directamente. Obviamente, si yo elijo 2, la otra va a depender. Pero tengo libertad de elegir cuál 2 defino. ¿Bien? En cambio, con los campos, tiene que quedar bien claro cuáles son las 2 independientes y cuál es la dependiente. Entonces, para esto pasarlo a un formato campo, lo que tendría que hacer es despejar Z. ¿De acuerdo? Obviamente voy a seguir teniendo la misma estructura, el mismo campo, el mismo plano, todo. Solamente que lo pienso desde la geometría o lo pienso desde el cálculo. Entonces, si yo despejo Z, ¿bien? Me queda D menos A por X menos B por Y, todo dividido C. ¿No? O sea, esa F de XY, que es Z, me queda menos A sobre C. Son números, ¿no? O sea, le voy a poner A, grandota si quieren, por X. Menos B sobre C, B grandota, por Y. Más D sobre C, que son números. O sea, le voy a poner, no sé, C. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que si yo esto lo despejo, Z en función de XY, me queda una estructura de este estilo. A esto se le llama estructura lineal en los planos, perdón, en los campos escalares. ¿Por qué? ¿Ven ahí? ¿Cómo es la estructura lineal que ustedes conocen? Las funciones lineales. ¿Cuál era su estructura algebraica? M por X más H, ¿no? Número por X más número. ¿Reconocen esa estructura acá? ¿Bien? Es parecida. Es número por una variable, más número por la otra, más número. O sea, si yo de hecho tapo una de las variables, me queda una lineal. Y si tapo la otra, me queda una lineal. Es como si fuera una lineal en 2 dimensiones. En 3. Digamos, una lineal en 2 variables. Entonces, cuando yo tengo este tipo de estructuras, número por X más número por Y más número, en las leyes de un campo, así como cuando yo les dije X cuadrado más X más 2, ustedes pensaron en una parábola, yo cuando vean eso, lo que tienen que pensar es en lineal, o sea, en qué gráfica, qué tipo de gráfica van a obtener ahí. ¿Qué tipo de superficie? Bien, una superficie lineal, pero en 3 dimensiones. ¿Qué es lineal en 3 dimensiones? Un plano, una hoja. Bien, le vamos a llamar plano. Bien, el nombre de esa superficie va a ser plano. Bien, o sea, este tipo de estructuras algebraicas va a tener como gráfica un plano. Obviamente, dependiendo si A es positiva, negativa, 0, si B es positiva, negativa, 0. ¿Qué ha pasado? A ver. Estamos complicados últimamente. Se cayó esto. ¿O no? Espérame un segundo.
Bueno, gente virtual, no me van a ver a mí por un ratito, estoy sentado al lado. Entonces, para que vayamos viendo esto de forma un poco más gráfica y que me crean, vamos a usar directamente un graficador. ¿Bien? Acá lo que tienen a GeoGebra es una página web, esto que tengo, digamos, también lo tengo instalado porque permite más opciones si lo instalan, pero esto es directamente un link. Ah, no, tenía que buscar GeoGebra 3D. Ah. Esta es la página, se llama GeoGebra 3D. Usualmente ustedes usaban GeoGebra calculadora, ¿de acuerdo? Es otra página igual, solamente que en vez de mostrarle un sistema con 2 dimensiones, le muestra uno con 3, nada más. Entonces, a ver, denme un ejemplo usando esa fórmula general de un campo cuya gráfica sea un plano. Yo lo voy a escribir acá. Pongo f de xy, ¿no? Igual. Entonces ahora le tengo que dar la ley. 2x más 8. ¿Bien? Entonces, fíjense que nos grafica una función lineal en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Si lo achico un poco, ven que interseca con los 3 ejes. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se graficaba todo en 3D? Espero que sí, ¿no? O sea, aparecía un eje X, que es este rojo, un eje Y, que es este verde, y el Z, el azul, que era el vertical. Ustedes planos en 3 dimensiones ya han graficado. ¿Sí? Solamente que quizás no pensándolo como un campo, sino como la ecuación general de un plano. Así que esto no les parece nada extraño. Vamos a poner otro. G de XY. Menos X, menos 2Y, menos 3. Todo negativo. ¿Ok? Ahora, lo que me interesa, ya que estamos con los planos, es que recordemos los planos coordenados. ¿Bien? Los planos coordenados, algunos lo podemos pensar así, yo diría solamente el plano XY lo podemos pensar así. Al plano XZ e YZ no lo podemos pensar usando como un campo, sino que tenemos que usar la forma general. Entonces, si yo tuviera que graficar el plano XY, bien, que dijimos acá en nuestro sistema de la esquina sería el piso. ¿Cómo lo escribo en GeoGebra al plano XY? Dicho de otra manera, ¿qué condición cumplen todos los puntos que están en el plano XY? Z igual a 0. ¿Están de acuerdo? O sea, todos los puntos del plano XY tienen altura 0. Ni van para arriba ni van para abajo. Quedan en Z igual 0. Si yo pongo Z igual 0, me grafica el plano XY. ¿De acuerdo? Ahora quiero graficar el plano XZ, que en nuestro sistema de esquinas sería esa pared. Bien. Si el plano es el XZ, significa que en Y no tengo ni una Y positiva ni una Y negativa. Y tiene que ser 0. Entonces, si yo escribo Y igual a 0, me aparece el plano XZ. Y obviamente, ¿cuál va a ser el plano YZ? X igual a 0, ¿no? Entonces ahí tenemos los 3 planos coordenados. Bien. Entonces, les hago una consulta. A ver, vamos a trabajar con este. Si yo busco la intersección, ¿bien? Intersección me refiero a puntos que pertenecen a ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Simplemente. Entre ese plano, el plano F, la gráfica de F, ¿no? El plano.
Voy a sacar cosas así, no nos confundimos. Y el plano XY, bien, es decir, puntos que están al mismo tiempo en el plano, que es la gráfica de F, y el plano XY. ¿Cuáles serían? ¿Qué forman esos puntos de intersección? Una recta, ¿ven? Es esa recta que está ahí. ¿Todos la ven? O sea, esos puntos que están ahí pertenecen tanto al plano XY como al plano gráfica. Ningún otro punto. De todo R3, ningún otro punto pertenece al mismo tiempo a ambas. Hay algunos que pertenecen, por ejemplo, a este plano, pero no pertenecen al plano XY, y otros que pertenecen al XY, pero no pertenecen al otro. Los que pertenecen a los dos son esos. GeoGebra también les permite hacer eso. A ver si me acuerdo cómo. Era interseca, y tienen que poner F, H. Eso, miren. Si ponen interseca y el nombre de las dos elementos, que este sería F, la función, y H le llamó al plano z igual a 0, directamente les marca la intersección, que sería esa recta. Bien, de hecho hasta pueden sacar los originales y les queda la intersección marcada. ¿Ok? Bien. Ahora, si yo en vez de trabajar con el plano XY, trabajo con el XZ, ¿no? ¿Qué obtengo? La intersección entre esos dos planos, ¿qué es? Otra recta. Bien, vamos a verificarlo. Interseca. No. Pero. Interseca F con P. ¿De acuerdo? Una hermosa recta. Y si lo hago con el plano IZ, nada sorprendente, ¿no? Otra recta. Seca F con E1. Bien, ahí tenemos la otra recta. Entonces, miren, les grafico todas las intersecciones. Bien, tres rectas, que obviamente si la miramos desde la perspectiva adecuada, se alinean en un plano, obviamente, el plano donde pertenecen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a esas intersecciones le vamos a poner un nombre en particular. Le vamos a llamar trazas. ¿Bien? Ustedes ya lo vieron, eso también. Pero ahora lo vamos a generalizar. La idea de traza, ¿sí? Con Z, soy muy rosarino, perdón. Traza es las curvas que se obtienen, curvas en el espacio, ¿no? Las curvas que se obtienen, fíjense que ahora ya no tengo una superficie, tengo curvas. Ahí sí puedo medir longitud, no área. ¿Bien? Son curvas que se obtienen al intersecar, o intersectar, dependiendo quién lo dice, la gráfica de un campo con los planos coordenados. ¿De acuerdo? O con otros planos paralelos a los planos coordenados. Es decir, no necesariamente tiene que ser el XY, el IZ o el XZ. Pueden ser paralelos a ellos. Es decir, puedo trabajar con el piso o con un plano paralelo al piso más arriba. O con un plano paralelo al piso más abajo. Puedo trabajar con la pared de las ventanas o con un plano paralelo a esa pared, un poco más para acá o un poco más para allá. ¿De acuerdo? Entonces, a esas curvas les voy a llamar traza. Obviamente, ¿cuántas hay? Infinitas. Bien, yo ahí dibujé tres, una para cada plano coordenado, pero cada plano genera infinitas, porque tenemos la que interseca el XY, y si subo un poquito el XY, tengo otra, y si subo un poquito el XY, tengo otra, y así. Ahora, ¿qué característica cumplen las trazas de los planos?
O sea, de los campos que tienen como gráfico un plano. Son rectas. ¿De acuerdo? Los planos generan trazas rectas. En esa pequeña frase incorporamos un montón de conceptos. Los planos, tengo que pensar en esa estructura de campo. Generan trazas, intersecciones con los planos coordenados o planos paralelos a ellos, rectas. ¿Bien? Una curva en el espacio recta. Bien. Vamos a ver ahora otra estructura. Fíjense. Ahora escribimos a por x cuadrado más a por y cuadrado más b. ¿Ok? O sea, ¿qué diferencia hay con la de arriba? Clara. Aparece un cuadrado ahí, ¿no? Pero además le estamos imponiendo otra condición. ¿Cuál es? Bien, que los coeficientes, sí, que a no sea 0 y que los coeficientes en x cuadrado y en y cuadrado sean el mismo. ¿De acuerdo? No puedo poner 3x cuadrado más 8y cuadrado. No, tienen que ser el mismo número. Puede ser positivo, puede ser negativo. No puede ser 0. Si fuese 0, ¿qué gráfica tendría? B, o sea, bueno, pero ¿qué forma tendría la gráfica? No, una línea. Tiene que ser una superficie. ¿Eh? Un plano. Bien, si fuese B, estoy en la de arriba. Sería un caso particular del caso de arriba, con AB0. ¿De acuerdo? Bien, entonces, voy a... Oh, rayos. ¿Por qué no se ve? Otra vez. Otra vez. A ver. Ahora sí. Bien, entonces, cambiemos ahora nuestra F para que cumpla esa estructura. Díganme ustedes un ejemplo. 3x cuadrado más 3y cuadrado, ahí no tengo opción, tengo que poner el mismo, menos 7. ¿Bien? Y apareció esta cosilla. A ver si puedo. Yo no me acuerdo de las herramientas. Bien. Miren nuestra superficie. Primero, todos ven que es una superficie y no es un cuerpo, ¿no? O sea, esto no es un bodoque.
O sea, es como un papel doblado de esa manera, pero que está vacío por fuera y vacío por dentro. ¿De acuerdo? ¿A qué les hace acordar la forma? Eh, Cosas que se puedan decir, por favor. A una parábola, ¿no? Pero bueno, estamos en 3D. ¿Podríamos decir que eso es una parábola? ¿Por qué? Porque es una superficie, no es una curva. Bien, las parábolas son curvas. ¿Escucharon eso? Porque después cuando en los parciales me ponen, estuve y grafiqué una parábola. Bien, y grafican esa cosa, o aparece esa cosa graficada, me acuerdo de ustedes. Bien. Entonces, miremos las trazas. Si hago la traza con el plano XY, ¿sí? O alguno de sus paralelos, ¿qué voy a obtener? ¿Qué tipo de curva voy a obtener? Escuché dos cosas. Escuché parábola y escuché circulito. No es ninguna de las dos, la verdad. Miren, con el plano XY. No. Miren, interseco. ¿Qué obtuve? Una circunferencia, no un círculo. El círculo es circunferencia llena. ¿Ok? Una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y si tomo todos los otros planos paralelos al XY o paralelos al piso. No. Todos los paralelos al XY. O sea, este lo subo, lo bajo. Voy a obtener siempre circunferencias excepto una sola vez. Bien. Si justo llego al vértice, voy a obtener un puntito. ¿De acuerdo? Y si voy para abajo, ya no tengo más intersección. ¿De acuerdo? Entonces, las intersecciones con el plano XY y sus paralelos, o sea, las trazas que vienen desde ahí, son todas circunferencias. ¿Estamos de acuerdo? Si ahora en vez de el plano XY uso el XZ, ¿qué obtengo? Una parábola, miren. ¿De acuerdo? De hecho, miren, les saco el para que la vean. Una parábola. Y si lo hago con el IZ, otra parábola también, ¿no? A partir de la intersección con... ¿Bien? Miren, les grafico las tres trazas que obtuvimos. Sería como un esqueleto, ¿no? De la gráfica. Esto para ustedes es como, mira qué divertido. Para la gente de mi época, esto es una tortura. O sea, nosotros cuando teníamos que graficar un campo, teníamos que hacer esto. Encontrar las trazas, ¿sí? Con todos los planos, graficar las curvas, y después de graficar todas las curvas y ese esqueleto, unir y pensar e imaginar cómo sería el campo. ¿De acuerdo? O sea, esto que nosotros lo hicimos en un minuto nos llevaba una clase. ¿De acuerdo? Pero bueno, o sea, no era complejo de hacer en cuestión numérica, era tedioso, nos llevaba un montón de tiempo graficar un campo. Entonces, fíjense que ahí tenemos las trazas, ¿no? Que están dentro de... ¿Cómo le vamos a llamar a esa hermosa superficie? Cuando las trazas con el plano XZ y Z sean parábolas, como en este caso, se va a llamar paraboloide. No te rías, pobrecito, que lo vas a traumar. ¿De acuerdo? Paraboloide. No es una parábola. Y lo digo fuerte y claro. O sea, tomaré represalias intensas si escriben parábola en una evaluación. Se llama paraboloide. Bien, la parábola es una curva. Las trazas son parábolas.
la gráfica en la superficie es un paraboloide. Y ahora le vamos a poner un adjetivo. Si la traza con el plano XY, ¿bien?, es una circunferencia, como en ese caso, le vamos a llamar paraboloide circular. Jaja, ya viene. Dame 3 segundos. De manera precisa, los paraboloides circulares tienen las trazas con uno de los planos coordenados, circunferencias, y con los otros dos, parábolas. En los que vamos a ver por la estructura de los campos, la del XY va a ser circunferencias y la del XZ y Z van a ser parábolas. Pero si ese paraboloide yo lo volteo, ¿bien?, también va a seguir siendo un paraboloide circular. Solamente que ahí las trazas van a ser circunferencias con el XZ, por ejemplo, y parábolas con los otros dos. A lo que voy es, de manera precisa tiene que haber unas trazas, una circular y las otras dos parábolas. ¿De acuerdo? Sí. Vamos hacia ella. Entonces acá aparece otra estructura más. Bien, que viene la pregunta de, bueno, si ya me quitaste la libertad de que los dos coeficientes tienen que ser iguales, ¿qué pasa si son distintos? Entonces tenemos esa estructura, que sería a por x cuadrado más b por y cuadrado más c, donde a y b ahora pueden ser distintos, ¿no? No iguales a 0, los dos en realidad. Pero sí, por ahora impongo otra condición, es que tienen que tener el mismo signo, o sea, los dos positivos o los dos negativos. ¿Ok? Bien, díganme un ejemplo. 2x cuadrado más 6y cuadrado, va a quedar una cosa tan rara, sí. Menos 1. Bien, ¿estamos de acuerdo que eso cumple esa estructura? Tenemos A, que vale 2, B, que es distinto, vale 6, pero tiene el mismo signo, y C. Y aparece esa pequeña cosita. No, eso es por el zoom. Ahí está. Bien, parecido, ¿no? Dentro de todo. ¿Qué ven en común con el anterior? Eso. Ahí alguna parábola metida hay. ¿Sí? No sabemos dónde, pero parábolas hay. Tienen forma de parábola. Pero medio que es raro. Miren, si lo veo así, parece finito. Ahora si lo miro así, parece más ancho. Bien. Ok. ¿Y si lo miro de arriba? Es una elipse. Bien. Bueno, en realidad eso es un óvalo, porque está relleno. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver. Veamos intersecciones. Con el plano XY, ¿qué intersección voy a tener? ¿Qué tipo, qué forma? Bien, ahora sí, una elipse. Bien, lo voy a sacar y lo voy a agrandar para que lo veamos. Una clara elipse. ¿Sí? ¿Eso es un óvalo? No, porque no está relleno. Es una elipse.
Entonces, ¿cuál de esas dos palabras ya sabemos que va a cambiar? Circular, ¿de acuerdo? Ya circular no va a ser. Antes era circular porque había una circunferencia. Ahora tengo una elipse. Caos. Bien, vuelvo. ¿Qué pasa con el plano XZ? ¿Qué intersección, qué traza tiene? Parábola. Miren. Y con el IZ, también parábola. Bien. Entonces, vamos a ver esto. ¿Cómo le llamarían? ¿Paraboloide? ¿Sigue siendo paraboloide? Sí, porque las trazas con el XZ y el IZ son parábolas. Va a ser un paraboloide, pero ya no va a ser circular. Oh, es elíptico. Bien, que viene de la traza de elipse, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? No lo voy a escribir porque no lo vamos a desarrollar. Pero ¿qué pasaría si A y B tuviesen distinto signo? ¿Sería para abajo? O sea, a ver, si los dos tienen distintos signos, sería como multiplicar todo por menos 1, tiene las ramas hacia abajo. Pero ¿qué pasa si A y B, uno es positivo y otro es negativo? Por ejemplo, acá yo tengo 2x cuadrado menos 6y cuadrado. ¿Qué forma creen que va a tener? Ajá, miren, prepárense para esto. Caos. ¿Bien? Pero fíjense, una de las trazas es parabólica, con las ramas hacia arriba. Y la otra es parabólica con las ramas hacia abajo. ¿De acuerdo? Las trazas siguen siendo parábolas. Esas dos, al menos. Pero si lo veo desde arriba, ¿qué obtengo? ¿Qué es eso? No. Son hipérbolas, exacto. Son hipérbolas raras. No son como las que ustedes conocen. Pero son hipérbolas. ¿Bien? De hecho, se llama hiperboloide. No lo vamos a ver, tranquis. No lo van a usar. En general lo van a encontrar como silla de montar. Ese es el nombre matemático de esta superficie. Silla de montar. ¿Por qué? Porque parece como si ahí uno se pudiese sentar, como en un caballo, ¿no? Y es el típico ejemplo molesto para la matemática. Bien, fíjense que ahí tenemos como un punto que si lo vemos así es un mínimo. Y si lo vemos así es un máximo. Bien, horror. Bueno, pero nada. Por eso esa restricción que está ahí es importante, porque si no, caos. Bueno, muestro otros. No los voy a escribir, no me interesa que lo sepan, pero para que vayan viendo otras posibilidades. No, no quería hacer eso. Vamos a hacerlo así. Bueno, miren esa, qué bonita. Igual yo le modifiqué las escalas. A ver. Eh,
Ahí está. Bueno, ¿qué es eso? Sí, sí, perfecto. Casi, ¿no? Pero sí, sí. La esfera es un cuerpo. ¿Bien? Esto no es una esfera. A ver, no me están ni escuchando. A ver, estamos de acuerdo que eso parece venir, está relacionado a ser primo de una esfera, ¿no? Primero, la primera diferencia es que es la mitad, es la parte de arriba, ¿sí? Ahora, las esferas son cuerpos, están llenos por dentro, tienen volumen. Esto no, esto es una superficie. ¿Saben cómo se llama la superficie que tiene forma como de la parte de afuera de la esfera, pero que no está rellena? No, más o menos, es del mismo estilo. Se llama casquete. Casquete esférico. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un casquete esférico de arriba. Y quiero dibujarles otro. A ver si sale. No, no importa, no se ve. Por ejemplo, tenemos ese. Y después también vamos a trabajar, de hecho ustedes van a trabajar con otras que son eh, que no son tan complejas cuando dependen de una de las dos variables. Hasta ahora están pareciendo X e Y. Miren esta, por ejemplo. A ver, voy a sacar las intersecciones. Y cuadrado. ¿Bien? Fíjense que ahí X puede ser cualquier valor. Como que X no corta ni pincha. ¿No? Depende de Y, pero no de X. Entonces, cuando pasa eso, lo que vemos es algo así. Es como si a la función Y cuadrado la arrastro a lo largo de toda X. Como que la X no me importa. Es la misma función para todas las X. ¿De acuerdo? Y obviamente que de acá yo puedo jugar y hacer lo que quiera. Y eso, de hecho, les pido que lo hagan, que se diviertan un rato un poco. Yo digo, bueno, seno de X por Y. A ver. Miren qué hermosa. Bien. Bueno, a ver qué intersección tiene con el plano XY. Va a quedar una cosa horrorosa, creo que ni siquiera va a aparecer. Ah, no, pues estoy en G. Fallos. A ver, mire la intersección. Hermosa la intersección. Por favor. Bien. Y lo podemos complicar, ¿eh? Seno del coseno de X cuadrado de X a la Y. Hermoso, me encanta. Bueno, rarísimo, ¿no? Estamos entrando en el lado oscuro de la matemática. Pero jueguen, háganlo, empiezan con cosas más sencillas, después obviamente su cerebro va a tender a estos lugares. Bien. ¿Se acuerdan que ayer hicimos una actividad que era, busquen, que era el logaritmo de y menos x cuadrado, no, y más x, y menos x cuadrado más 2, ¿no? Que de ahí habíamos calculado el dominio. ¿Sí? ¿Cómo le había quedado ese dominio? Descríbanmelo en palabras. Sí. Bien, que y era mayor que x cuadrado menos 2. Entonces, si lo graficaban, ¿qué tenían que graficar? ¿Qué le quedaba como frontera? Una parábola de la cual tomaban los puntos de adentro, ¿se acuerdan? Entonces, miren, vamos a graficarlo, porque esto también les va a servir para eso. Ustedes supónganse que están resolviendo esa actividad en la guía. ¿De acuerdo? La hacen, les queda eso y dicen, bueno, pero ¿cómo sé si esto está bien o está mal?
Bueno, usan GeoGebra, grafican la función. Miren qué hermosa. ¿Y cómo veo ahí el dominio? Me posiciono desde arriba. Fíjense que el eje Z está en ese punto, ¿no? Y me fijo qué puntos de todo el plano tienen imagen, o sea, tienen una parte de la superficie. Y fíjense que me quedó una parábola, bien, que llega hasta ahí, que es el 2, o sea, es la x cuadrado menos 2, y los puntos que tienen imagen son los de adentro. ¿De acuerdo? O sea, eso les da un indicio de que lo que hicieron está bien. Si ustedes pintaron los de afuera, ahí ya les queda como, ah, mira, la frontera la hice bien, pero elegí mal el afuera y el adentro. ¿Ok? Y fíjense otra cosa, nosotros ayer vimos eso, vimos, y la imagen eran todos los reales, ¿se acuerdan que para ustedes era complicado? Eso. Pero fíjense que es verdad, ¿no? Tenemos todos los negativos y esto va a seguir creciendo para acá, o sea, en algún momento va a llegar a tomar todos los zetas. Pero fíjense que sabiendo el dominio y la imagen, no teníamos idea de la forma de la función, ni el comportamiento. No sé si ustedes hubieran imaginado esta forma de la función sabiendo solo el dominio y la imagen. ¿Ok? Entonces, usen estas herramientas, las tienen a mano, o sea, están al alcance de su dedo, literalmente. Úsenlas para ir comprobando lo que van haciendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vuelvo momentáneamente. Ay, bueno, no me están viendo, pero no escribí nada en el pizarrón. A ver, si ahora me ven. Hmm, no me ven. Ah, bien. Entonces, apareció ahora la idea de traza. Bien, que ya que está la ponemos ahí. Una traza de una función de dos variables, o de un campo escalar, es la curva que se obtiene al intersectar la gráfica con algún plano coordenado, bien, el XY, el XZ, el YZ, o algún plano paralelo a él. No, casi me spoileo. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a trabajar con las trazas de manera algebraica? Por ejemplo, tengo este campo. ¿Cuál es la gráfica de ese campo? Un paraboloide circular. ¿Estamos de acuerdo? Bien, cumple la estructura de paraboloide circular. A y B iguales. ¿De acuerdo? Y aparece un X cuadrado. Es un paraboloide circular. Ahora, sí. ¿Eh? ¿Qué ve? Sí. No, o sea, lo importante es que estén multiplicados por el mismo número. O sea, por ejemplo, acá está multiplicado por el mismo número negativo y se suma. Entonces, más menos 2 te da menos 2. No. Sí, porque ahí te quedarían de distintos signos. Sí. Bien, ahora, como ese valor que está acá es negativo, ¿cómo esperan que sea?
ese paraboloide. Con las ramas hacia abajo las parábolas. O sea que ese paraboloide no va a estar como el que vimos recién. Bien, que era así. Sino que va a tener un máximo y va a ir para abajo. ¿De acuerdo? Ahora, si yo les digo que demuestren que eso es un paraboloide circular, ¿qué tendrían que demostrar? O sea, ustedes ya saben que es un paraboloide circular, ahora lo tienen que demostrar. ¿Cómo sabemos? Bien, yo buscaría trazas, ¿de acuerdo? Tendría que encontrar parábolas cuando lo interseco con el XZ y con el YZ, y una circunferencia cuando lo interseco con el XY. ¿Cómo hago eso? Bien, entonces, vamos a encontrar las trazas con el plano XY. Entonces, yo tengo que hacer una intersección. Algebraicamente, ¿qué hago cuando tengo que hacer una intersección? ¿Cómo? ¿Perdón? Bien, o sea, tiene que cumplir que z es igual a 0. Eso tiene que ver con el plano XY. ¿Y qué tiene que cumplir también? Bien, pero digamos, los puntos que yo estoy buscando, que son los puntos de la intersección, tienen que estar acá adentro, porque tienen que estar adentro del plano XY. ¿Y dónde tienen que estar también? Sí, bueno, más o menos. El dominio es en R2, acá estamos en R3. Es la intersección entre quién es la traza. Entre el plano coordenado. Mira, está ahí. Lean. Es la intersección entre plano coordenado, que sería el XY, que es este. No. Lean bien. Es entre el plano coordenado o alguno paralelo a él, en este caso es este, con la gráfica. Entonces, ¿cómo escribo acá una cuestión algebraica que me dé cuenta de la gráfica de ese plano? La ley. Bien. O sea, los puntos X y Z que yo estoy buscando tienen que verificar esta igualdad porque tienen que estar en la gráfica. Bien. Y tiene que verificar esta igualdad porque tiene que estar en el plano XY. Pero tiene que pasar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo escribo simbólicamente que estas dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo? ¿Ok? Entonces, siempre que tengan que intersectar algo, tienen que generar un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Yo quiero intersecar esto, con esto, hago un sistema con las ecuaciones que representa a esto y a esto. Tienes la ley básica de cómo intersecar cosas algebraicamente. Y eso no es una regla que se la tienen que acordar de memoria, es lógico. Intersecar significa encontrar los elementos que cumplen varias condiciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Un sistema con todas esas condiciones. Ahora, ¿cómo resuelvo ese sistema? Es muy fácil. ¿Qué tengo que hacer ahí? Si z es esto y z es 0, esto es 0. Digamos, no queda mucha otra opción. Entonces, 9 menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado es 0. Yo tengo que demostrar que eso es una circunferencia. ¿Cómo eran las ecuaciones de una circunferencia? ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver más con detalle la semana que viene, pero esto ya lo vieron. X cuadrado más y cuadrado igual a radio de la circunferencia al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé si esto todavía es una circunferencia. Lo que tendría que ver es si yo lo puedo llevar a esa estructura. ¿Qué hago? Paso esto para allá, me queda 9 igual a 2x cuadrado más 2y cuadrado. No, por acá tengo un 2 que acá no puede estar, ¿eh? Sí, pero me molesta más el 2. Bien, saco factor común 2 y lo paso dividiendo, ¿no? Entonces me queda 9 medios igual a x cuadrado más y cuadrado. Y llegué. X cuadrado más y cuadrado y este sería el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, circunferencia de radio raíz de 9 medios
centrada en el origen. Esa es la traza. Es una circunferencia. Sí, la traza sería si yo esa curva, le vamos a poner T. Si yo esa traza la tengo que escribir esto. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9 medios. Z igual. ¿Por qué tengo que incorporar esta condición? Porque si yo escribo eso, ¿ustedes esto dónde lo graficarían? Supónganse que no conocen todo este contexto. Yo les digo, grafiquen esto. ¿Qué harían? Un plano. Pero la traza no es en el plano, es en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito una tercera coordenada ahí. Entonces, ¿qué hago? Escribo esto y digo, bueno, eso graficalo en z igual a 0. Bien, a la altura de z igual a 0. Raíz de 9 medios, centrada en el origen. ¿De acuerdo? Esta es una ecuación para centrada en el origen. Si no está centrado en el origen, se transforma, no lo van a ver mucho, pero se transforma en esto. Donde AB son las coordenadas del punto del centro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí demostramos que es circular. Ahora tenemos que demostrar que es paraboloide. ¿Qué tendría que buscar? Las otras trazas. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Vamos a buscar la traza con el plano XZ. Entonces, ¿qué cambio acá? Bien, en vez de Z igual a 0, va a ser Y igual a 0. ¿Ok? Y eso ya me cambia todo, porque ya ahora tengo que igualar distinto. Bien, ¿cómo igualo eso? Bien, me dice cosa, pero con Y igual a 0. O sea, ¿qué le hago a la cosa? Donde dice Y le pongo 0 y ya está. Entonces me queda Z igual a 9 menos 2x cuadrado, punto. ¿Ok? O sea, lo mismo, pero con Y igual a 0. Entonces 0 al cuadrado es 0, por menos 2, 0, este término se va. ¿Qué obtuve? Una parábola. Y de hecho hasta puedo poner parábola con ramas hacia abajo. ¿Bien? ¿Qué es lo que esperábamos? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo escribo la traza? Bien, necesito poner eso para que me queden las tres coordenadas y que se vea que lo tengo que graficar en el espacio, perdón. Sí. Sí, ya que está, lo estoy usando como una actividad para que vean cómo se hacen las trazas. Bien. Bien, y les dejo a ustedes, ya veo que lo han captado, que hagan la otra, la traza IZ. ¿De acuerdo?
de tarea. Que vean que también es una parábola para demostrar que, en definitiva, es un paraboloide. Ah, oh. Bueno. Bueno, entonces, hasta ahora presentamos las trazas. Pero, en general, si ustedes comparan la complejidad de graficar una traza y graficar la gráfica directamente del campo, complicado, ¿no? Es básicamente igual esa complejidad. Tengo que graficar en 3 dimensiones, tengo que graficar una curva, tengo que graficar el plano, el paraboloide, o sea, más o menos tiene la misma complejidad. No es que qué fácil graficar una traza y qué difícil graficar un plano o un paraboloide. Más o menos tienen la misma dificultad. Entonces, habitualmente, tradicionalmente, se utilizaban estos tipos de herramientas, o se usaban las trazas, para llegar a una herramienta un poco más sencilla. ¿Bien? ¿Qué son los mapas de contorno? ¿Se acuerdan que cuando empezamos hoy aparecían, por un lado, usar software matemático y graficar directamente las superficies, o usar los mapas de contorno? Vamos hacia ahí. Entonces, lo que yo tengo acá no lo vamos a ver como lo armé. Esto estaba armado en un GeoGebra más viejo que permitía ver en 2 dimensiones y en 3 dimensiones al mismo tiempo. Los nuevos ya no lo permiten, así que qué triste. Pero bueno, vamos a intentar verlo. Entonces, miren. Yo acá lo que tengo es voy a trabajar ahora, bueno, primera diferencia. Lo que vamos a ver ahora es solo con el plano XY o con alguno paralelo a él. Cuando hablamos de traza, hablamos de cualquiera de los planos coordenados, el XY, el XZ y el YZ. Bien, acá voy a trabajar solo con el XY o con los paralelos a él. ¿De acuerdo? Primera diferencia, anótense la grande ya. Entonces, lo que tengo ahí es el plano XY, que yo lo que puedo hacer es con esto que se llama, ay, yo me olvidé, deslizador, puedo hacer que vaya cambiando de posición, ¿no? Bueno, vuelve plano XY. Acá va de uno en uno, pueden hacerlo como que ustedes quieran. Y acá tengo, por ejemplo, la gráfica de un campo. Miren qué bonito. Entonces yo puedo ir viendo cómo va intersecándose con el plano, ¿no? ¿Qué forma tienen esas intersecciones? Miren. Circunferencias, ¿no? Excepto la primera, que acá no hay intersección, bueno, sí, no hay intersección. Las otras son todas circunferencias. ¿De acuerdo? Acá lo que tienen es
la intersección graficada, miren. Bien, entonces, eso lo que ustedes están viendo ahí son las trazas. ¿De acuerdo? Ahora, lo que se hizo durante mucho tiempo, se sigue haciendo de hecho, por eso lo presentamos, es decir, bueno, a ver, entonces, pongámonos de acuerdo. En vez de pensar en esas trazas que tenemos ahí, ¿no? Como circunferencia, 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 yo lo que voy a hacer es graficar esas trazas proyectadas sobre el plano XY. Es decir, en vez de graficarlas en el espacio, que sería como graficarla directamente de la superficie, ¿no? Las agarro varias de ellas, no todas, varias de ellas, y las aplasto, palabra correcta, las proyecto sobre el plano XY. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes qué verían. Miren, fíjense. Yo con la primera de todas las trazas vería esa circunferencia, ¿no? Ahora, eso sería cuando estoy intersecando con z igual a 1. Estoy a altura 1. Ahora, ¿qué pasa si yo subo? Bien, en vez de z igual a 1, ahora llevo a z igual a 8. Voy a ver una circunferencia, pero ¿qué característica tiene con respecto a la otra? Tiene menos radio, ¿no? Es más como, está más cerradita. Y a medida que yo vaya avanzando y vaya subiendo, va a seguir pasando lo mismo. ¿Bien? Entonces, yo lo que vería, si eso lo grafico en el plano, sería, vamos a intentar hacerlo. Algo así. Ahora fíjense que ya no estoy en 3 dimensiones, estoy en 2, ¿no? Entonces, z igual a 1 sería una circunferencia más grande, centrada en el origen. Entonces, yo tendría una circunferencia de un cierto radio que correspondería a z igual a 1. Bien. Fíjense que acá lo que tengo es como un resumen de todas las coordenadas de la traza. Tengo el x y el y, que tienen forma de circunferencia, y esto es lo que me indica que eso lo tengo que ubicar a una altura de 1. ¿Bien? Ahora, si yo ahora tengo que graficar la z igual a 8, ¿qué voy a dibujar acá? Otra, pero con menos radio, ¿no? Entonces va a ser como una circunferencia así, que diga z igual a 8. Y si estoy en z igual a 20, más chiquita todavía, z igual a 20. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me dan esa información, yo cómo la uso para reconstruir la gráfica. Digo, mira, z igual a 1 me está queriendo decir que yo corté con un plano paralelo al XY a altura 1. ¿De acuerdo? Corté y encontré esta circunferencia, grande. Ahora, cuando corté con un plano más alto, o sea, con z igual a 8, también obtuve una circunferencia, pero de menor radio. Entonces, ya en mi cabeza pongo en altura 1 una circunferencia grande. Y en altura 8, o sea, más arriba, una circunferencia más chica. Y en altura 20, una más chica. Entonces, haciendo eso ya puedo tener una idea de cómo va a ser la forma de la superficie. ¿Lo ve? Y acá la superficie no está, ¿estamos de acuerdo? O sea, acá no, es imposible ver esa superficie acá si yo no hago ese proceso mental de ubicar a las alturas que me dice. Excelente. Yo puedo sacar algunas características, no todas. O sea, yo sé que van a ser circunferencias que se van achicando mientras más altas están. Ahora, de ahí de ponerme a ver si eso tiene forma de paraboloide, de cono, ¿bien? Sí, existe lo que usted quiera. Pero ahí, eso ya sabes que esta no puede ser. Porque ahí vos lo que verías sería grande, chica, 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 grande, 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 chica, chica. No, que esto no está pasando. Acá empieza grande, termina chica. De hecho, si lo sigo haciendo para arriba, va a llegar un punto que va a desaparecer. O sea, va a ser un punto y ya después nada. Entonces, yo no sé si eso va a ser un paraboloide, si va a ser un cono, ¿bien? O si va a tener esa forma, que es como un chupete. ¿Bien? Sí.
Muy bien. Entonces, se ve cómo usando las trazas proyectadas en el plano XY, tenemos una forma más sencilla de acceder a la gráfica sin tener que graficar la gráfica, sin tener que hacer la superficie. Esto es como trabajamos durante años con este tema. O sea, esta es la forma en que hacíamos representaciones gráficas de campos antes de que existiese este software. Este software existe hace muchas décadas, pero no para nosotros. Existe en un centro de investigación de matemática en los 50. Entonces lo que se mostraba era esto. A esto se le llama mapa de contorno. ¿Por qué? Porque si yo estas curvas las pienso como trazas y las ubico a las alturas que me va diciendo, yo lo que generaría sería como un contorno de la gráfica, ¿no? Como un esqueleto. No vería toda la gráfica, sino un contorno, sí. No, acá no sabés. Vos podés predecir que va a estar acá, el máximo, pero no lo podés calcular, ¿no? ¿De acuerdo? A ver si esto me permite hacer lo que quiero hacer. No, rayos. Bueno, no me permite hacer lo que quiero hacer. En la otra versión, como me permitía ver 2D y 3D al mismo tiempo, a medida que yo iba haciendo esto y aparecían las trazas en 3D, me iban apareciendo estas curvas en 2D, para que ustedes vean la relación entre una y otra. ¿Bien? Sí, después hay un video subido a nuestro canal de YouTube donde primero les explica cómo hacerlo, si lo quieren hacer, y después lo que tienen también es cómo se ve, ¿no? Para que vean la relación entre traza y eso. Pero se entendió un poco la idea de que, cómo se miraba, cómo eso sirve para acercarnos a las trazas. Ahora, esto, lo que tenemos acá, no es una traza. ¿Bien? ¿Por qué no es una traza? Porque para que sea una traza, ¿dónde tiene que estar, sí o sí? En el espacio. Tiene que ser una curva en R3. Es una intersección entre una gráfica que está en R3 con un plano que está en R3. O sea, la traza está en R3. Esto que está en R2 no es una traza. Esto es una curva de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Una proyección de una traza, ¿estamos de acuerdo? ¿No? A las trazas que están en R3 las proyecto, las aplasto sobre el plano XY. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos diferencias clave, fundamentales, conceptualmente esenciales que tienen que saber entre curva de nivel y traza. La primera es que están en R3 y en R2. Las trazas en R3, las curvas de nivel en R2. ¿De acuerdo? Si ustedes les digo, grafiquen una curva de nivel y me la grafican en el espacio,
o les digo, grafíquenme una traza y me la grafican en el plano, está mal, conceptualmente mal, aunque la hayan graficado bien. ¿Ok? Las trazas son curvas en el espacio, las curvas de nivel son curvas en el plano. Y la otra diferencia es que las trazas provienen de intersecar con cualquiera de los planos coordenados o planos paralelos a ellos. El XY, el XZ, el YZ o cualquiera de los paralelos a ellos. Las curvas de nivel solamente vienen del XY o de alguno paralelo. O sea, vienen de Z igual a algo. ¿Y por qué vienen de esas y no de las otras? Porque a mí lo que me interesa es mantener constante la imagen. ¿Bien? O sea, no elijo la Z porque sí. Elijo la Z porque la Z es la variable dependiente. Entonces yo le doy un valor fijo a la variable dependiente y lo que obtengo son los puntos del dominio, los puntos del XY, que me generan esa imagen. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar un poco más eso. Entonces, segunda diferencia fundamental, las trazas pueden venir de intersecar con cualquier plano coordenado, las curvas de nivel solo con el plano XY, uno de sus paralelos. Entonces, ¿para qué sirven las curvas de nivel y por lo tanto los mapas de contorno? Una de las posibilidades es para tener una idea de la forma del gráfico, para analizar comportamiento de esa función. Entonces, ustedes ya viendo esto, saben que a medida que yo me acerco al origen, la imagen aumenta. ¿De acuerdo? O sea, la gráfica va a tener una forma con un máximo en el 0, 0. Y a medida que yo me voy alejando, va bajando. ¿Cómo se imaginan ustedes un mapa de contorno ahora para este? Sí. Sí. No puedes asegurar. Vos podés suponer que si el comportamiento sigue, vas a tener un máximo de 0, 0. Miren ese paraboloide circular que tienen ahí bonito. ¿Cómo se imaginan que va a ser su mapa de contorno? A ver. Vamos a esbozarlo, sin hacerlo de manera exacta. Primero, ¿qué tipo de curvas van a ver? ¿Qué tipo de curvas de nivel van a ver? Circunferencias. ¿Por qué? Porque yo voy a intersecar con planos paralelos al XY. ¿Y qué voy a obtener como traza? Circunferencias, que yo las voy a proyectar. ¿De acuerdo? Entonces acá voy a tener circunferencias. Voy a dibujar el punto, 1, 2, 3 circunferencias. ¿De acuerdo? Ahora, esta Z, si la comparo con esta Z, ¿va a ser más grande o más chica? ¿Por qué? Ojo que la Z no tiene que ver con el radio, ¿eh? La Z es a qué altura tengo que ubicar esa traza. Entonces, ¿cuál? A ver, vamos a poner Z1 y Z2. Z1 es mayor o menor que Z2. Dicho de otra manera, yo acá tengo una curva de nivel que es una circunferencia, que yo la voy a pensar como una traza en el espacio, que va a ser una circunferencia que yo la tengo que ubicar a una cierta altura. ¿De acuerdo? Y esta va a ser otra circunferencia que la voy a ubicar como una traza a cierta altura. Mi pregunta es, para generar esa gráfica, la circunferencia de radio grandote, ¿la tengo que ubicar más abajo que la del radio chiquito o más arriba? Más arriba. Entonces su Z, ¿cómo va a ser? Mayor. Esta Z va a ser más grande que esta Z. ¿De acuerdo? Entonces acá yo voy a poner, no sé, por ejemplo, Z igual a 4, Z igual a 7, Z igual a 12. ¿De acuerdo? Y este puntito va a tener Z igual a 3, por ejemplo. Va a ser el más abajo de todos. Entonces, cuando ya veo esto, ¿yo qué digo? Bueno, a ver, ubico un punto a altura 3. Después ubico una circunferencia chiquita a altura 4,
una un poco más grande, altura 7, y una bastante más grande, en altura 12. Generé un paraboloide. ¿De acuerdo? Fíjense que este fue al revés que el otro. Tiene las mismas curvas, la que hicimos anteriormente también eran circunferencias, pero acá empezaba de la z más chica y acá terminaba de la z más grande. Por eso era así. Entonces, acá la confusión habitual cuando hacen este tipo de mapas es considerar que la z tiene relación con el radio. Que a radio más grande van z más chicas o z más grandes, como que relacionan esos dos. Para mí eso es más confuso. Piensen, bueno, ¿dónde los ubico en el espacio y si me queda así o si me queda así? Es más sencillo pensarlo de esa manera. No, no, hay algunos que no tienen. Ahora hacemos un ejemplo que no tiene, si quieren. ¿De acuerdo? Borro esto. Tengo ese mapa de contorno. ¿Bien? Las curvas de nivel son todas rectas, paralelas. ¿Bien? Imaginen que son paralelas. Entonces, las tengo que ir ubicando como traza. Entonces, ¿qué hago? Tengo esta recta paralela. ¿Dónde la ubico? La primera, esta. ¿Mm? Tengo esta recta. ¿A qué altura la voy a ubicar? -2. Después me aparece la otra que también es paralela a esa. ¿Dónde la ubico? Altura 0, o sea, más alta o más baja. Ah, porque después a veces me la ubico más baja y es como, pues, más alta. Después me aparece otra, ya no me quedan brazos, ¿no? Y la ubico más alta. Y otra más alta. ¿Qué construyo ahí? Un plano. ¿De acuerdo? No sabemos si es un plano, puede no ser un plano, pero parece ser un plano. ¿De acuerdo? Entonces, se ve cómo ustedes pueden, pensando y ubicando, y de hecho, jueguen con cosas, ¿eh? Si les parece esto, bueno, agarren viromes y empiecen a ubicarlas para que lo vean. Trabajar en el espacio no es fácil, es un proceso que lleva un tiempo. Quizás acá está un poco acelerado ese tiempo, como que se lo tienen que aprender a usar mucho más rápido de lo que uno esperaría. Estaría buenísimo que esto ya se vea antes en sus vidas, pero bueno, no vamos a poner a cambiar el mundo desde acá. Pero bueno, un poco la idea es que ustedes puedan relacionar una cosa con otra. Bien, ya que no puedo ver eso, creo que con GeoGebra he terminado. Entonces, nos aparece ahora otra definición, además de la de traza que ya vimos, que es la de curva de nivel. Entonces, una curva de nivel se subk de una función de dos variables, es la curva en R2, y eso es lo que tienen que escribir con color, ponerle sellito, remarcarlo, hacerle todo el estilo muy estético, cuya ecuación es f de xy igual a k. ¿De dónde viene eso?
Entonces ahora vamos a empezar a ponernos de acuerdo cómo vamos a escribir simbólicamente esto. Supónganse que tengo este campo, x cuadrado más y cuadrado menos 9. ¿Bien? Y yo le digo, bueno, hallen c sub 7. Lo digo en esos términos, c sub 7. ¿Qué les estoy pidiendo? Curva de nivel. Cuando diga c, y estoy hablando de un campo, les estoy pidiendo la curva de nivel. ¿Y ese sub 7 qué significa? A altura 7. ¿De acuerdo? O sea, la intersección entre este campo con un plano paralelo al piso, paralelo al XY, a altura 7. Todo eso se los estoy diciendo en esas dos cositas. ¿De acuerdo? A eso le vamos a llamar, a partir de ahora, que K es 7. ¿Qué es K? La altura del plano con el que yo voy a cortar, simplemente. Entonces, para eso ustedes dicen, bueno, si yo tengo que hallar esa curva de nivel, lo primero que tengo que hacer es pensar en la traza. ¿Bien? Porque las curvas de nivel vienen, no son iguales que las trazas, pero provienen de las trazas. Son primas de las trazas. O sea, primero tengo que hallar la traza y después la proyecto. ¿Bien? Entonces, lo primero que voy a buscar va a ser la traza. ¿Cómo hallamos esa traza? Z igual a 7. El plano que yo voy a usar para intersecar va a ser un plano paralelo al XY. Antes usábamos Z igual a 0, ¿se acuerdan? Ahora no va a ser igual a 0, va a ser igual a 7, porque yo lo tengo que hacer a altura 7. ¿Y con qué lo interseco? Con esto. ¿Bien? Lo mismo que hicimos antes. ¿Cuál es la diferencia? Que antes lo hicimos con el plano coordenado y ahora lo vamos a hacer con un plano paralelo, pero a altura 7. ¿Cómo resuelvo ese sistema? X cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 7. ¿Estamos de acuerdo? Si z es igual a zapallo y z es igual a 7, el zapallo es igual a 7. Ahora, fíjense, x cuadrado más y cuadrado menos 9, ¿quién es? Es la ley del campo. O sea, esto es lo mismo que decir f de xy, ¿no? ¿Y 7 quién es? K. ¿Qué es lo que dice ahí? La curva de nivel va a surgir de hacer la ley del campo igual al K que yo elijo. Entonces, para hacer curvas de nivel no hace falta que hagan estos pasos. Ya la definición les permite que empiecen acá. Igualar la ley al K. Eso no sale de cualquier lado, no es un invento. Viene de hacer la traza. Pero les hace el paso. Directamente, cuando les pidan una curva de nivel a altura 7, por ejemplo, de un campo, igualan la ley del campo a ese 7 y ya está. Y de ahí empiezan a trabajar. ¿Qué hago ahí? Paso para allá el más 9, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Bien. Y me queda esta ecuación. Entonces, de acá yo puedo bifurcarme. Puedo escribir la traza o puedo escribir la curva de nivel. Vamos a escribir las dos. ¿Cuál sería la traza? ¿Cómo escribo la expresión simbólica de esa traza? O sea, traza, ¿no? R3, circunferencia, pero a una cierta altura, a la altura 7, de hecho. Bien, entonces, ¿qué hago? X cuadrado más y cuadrado igual 16 y z igual a 7. ¿Qué quiero decir ahí? Tengo que usar esta circunferencia que tiene radio 4. Entonces, tengo una circunferencia de radio 4, pero la tengo que ubicar a altura 7. Esa es mi traza. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa no es mi curva de nivel. Mi curva de nivel es la proyección en el plano XY. O sea, la Z la mato.
No tengo que considerar zetas, solo considero x e y. ¿Cómo escribo entonces la ecuación de la curva de nivel? X cuadrado más y cuadrado igual a 16. ¿Y la z? No la pongo, no la necesito. Entonces, ¿se ve la diferencia? Traza 3 variables, porque estoy en R3. Curva de nivel, 2 variables, porque estoy en R2. La relación entre X e Y es la misma para la curva de nivel y la traza. ¿Sí? Si yo miro en X e Y, me olvido de la Z, ya sea la curva de nivel o la traza, lo que voy a ver es la misma circunferencia de radio 4. ¿Cuál es la diferencia? Que si la pienso como traza, la tengo que ubicar a una cierta altura, 7. Si la pienso como curva de nivel, en el plano. Y ojo, que acá a veces meten la pata. Acá a veces escriben z igual a 0. Y eso no está bien. Porque si yo ya le agrego z, aunque sea 0, aunque la estoy pensando a altura 0, la estoy pensando en R3. Y esto está en R2. Entonces, si me piden graficar esto, yo tendría que graficar algo así. ¿Bien? Si me piden graficar esto, yo tendría que graficar algo así. ¿De acuerdo? En R3, esto sería altura 7. Y en R2 con radio 4, ¿no? Entonces, algunas conclusiones o datos que está importante que los sepan y escriban. Las curvas de nivel son curvas en R2. Ya lo repetí hasta el hartazgo violentamente. Bien. Y después, podemos pensar a esas curvas de nivel como el conjunto de los puntos del dominio que generan la imagen K. ¿Bien? Entonces, si yo lo miro de esta manera, ¿sí? Lo voy a graficar más grande. Acá. Esta sería C sub 7. ¿Qué característica tienen estos puntos? Yo esos puntos los obtuve de, primero, esos puntos cumplen esto, ¿no? O sea, forman parte de puntos que pertenecen al gráfico de esa función. Y por otro lado también cumplen esto, que su z es igual a 7. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo agarro las coordenadas de cualquiera de estos puntos de la C sub 7 y los reemplazo acá, ¿qué voy a obtener como resultado? Una z, pero esa z va a ser 7. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo pensar que estos puntos que yo incorporé, que yo dibujé en la curva de nivel, son todos, y esto es importante, todos los puntos del dominio, no me puede quedar ninguno afuera, todos los puntos del dominio cuya imagen va a ser 7. Que si yo reemplazo cualquiera de esos puntos en la ley y hago la cuentita, me va a dar 7. ¿De acuerdo? Entonces, eso a mí también me permite analizar funciones incluso sin tener la ley. Por ejemplo, les doy algún ejemplo que lo van a tener algunos en la guía. Ustedes tienen algo así, ¿no? Tienen ahí el punto menos 1, 3. Y esta le dice que es C sub 16. ¿No? Y les dice, bueno, ¿cuánto vale la función en P? O sea, si yo la función la valorizo en el menos 1, 3. Y ustedes dicen, pero no tengo la ley. ¿Cómo hago? No tengo la ley para agarrar el menos 1, 3, lo reemplazo, hago la cuentita y me da el número. Pero si esa es la curva de nivel 16, quiere decir que todos estos puntos que están pertenecientes a esa curva tienen imagen 16. Si yo ubico esa curva, la tendría que ubicar a altura 16. Tienen z igual a 16. ¿De acuerdo? Entonces,
necesariamente el menos 1, 3, cuando yo lo calculo en la función, me va a dar 16. No me interesa cuál es la ley de esa función, yo ya sé que me va a dar 16. ¿Se ve? Ahora, ya es un caos el pizarrón, perdón. Vamos a terminar con este ejemplo. Supónganse ahora que yo tengo esto. Tengo un mapa de contorno, ¿no? Un mapa de contorno, ¿se acuerdan que eran algunas curvas de nivel que yo elijo? Tengo C sub 1, C sub 2, C sub 3. ¿Bien? Si yo les dijera, bueno, en este punto, ¿cuánto vale la función? 2. ¿Qué hago? Me fijo en cuál de las curvas de nivel estoy, C sub 2. La imagen es 2. ¿Bien? En este, 3. En este, ¿quién no existe? El punto existe, me está mirando y me saluda. Ah, pero claro, o sea, pertenece a C sub 1, también pertenece a C sub 2 y también pertenece a C sub 3. Entonces, ¿cuál es su imagen? 1, 2 y 3. ¿Qué problema tengo con eso? Que no es función, ¿no? O sea, si para un punto del dominio tengo 3 imágenes, entonces, ¿qué puedo concluir? Las curvas de nivel no se pueden... ¿De acuerdo? Si se intersecan las curvas de nivel, me están apareciendo puntos del dominio que tienen más de una imagen. Y eso va en contra de la idea de función, de la definición de función. Por lo tanto, no puede existir intersección. Por lo tanto, en ese caso, acá yo lo que esperaría es que haya un punto vacío. Como ese punto no pertenece directamente al dominio. Bien, ¿de acuerdo? Bueno, hasta acá llegamos hoy. El lunes vamos a seguir un poco trabajando con esto, vamos a ir un poco más a cómo trabajar con esto desde una perspectiva algebraica. Lo de hoy fue un poco pensarlo, qué significa una curva de nivel, una tasa. Bueno, el lunes vamos a hacer algún ejemplo más desde lo algebraico y vamos a ver qué es una familia de curvas de nivel o cómo trabajar con muchas curvas de nivel al mismo tiempo. Sí, yo creo que sí. Sí, yo cuando llegue hasta el momento que diga hasta acá, se los comento. Bueno, hasta luego. Si cualquier duda, se acercan o me dicen gente virtual. ¿Cómo pasas de algo del principio? ¿Cómo pasas de esto a esto? Esto, ahora te cuento. Déjame que corte la grabación.